La mañana del 7 de diciembre de 1941, el Antares estaba remolcando una barcaza. Y los vigilantes vieron algo extraño. Les estaba siguiendo y se parecía bastante a la torre de un submarino, pero más pequeña. El Antares mandó un mensaje diciendo que creían que era una incursión enemiga. El USS Ward lanzó al mini submarino en cuanto lo vieron. Disparó el cañón número 1 y el cañón número 3. Un proyectil impacta justo entre la vela y el casco, y el submarino se hunde. La tripulación del USS Ward no lo sabía, pero acababa de disparar los primeros proyectiles de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Lo que tampoco sabían los estadounidenses era lo que iba a pasar a continuación. Un ataque sorpresa de un enemigo oculto que costará 2.400 vidas, además de cambiar el curso de la historia. Es uno de esos días cruciales para la historia, como el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Sabes que el mundo ya nunca volverá a ser como antes. Ahora, gracias a material desclasificado y a nuevos testimonios, podemos recrear el ataque en Pearl Harbor, tal como pasó, minuto a minuto. El ataque a Pearl Harbor. Un contingente naval enorme se está concentrando 200 kilómetros al noreste de la isla principal de Japón, en la localización remota de la bahía de Hitokapu. La misión es tan confidencial que solo unos cuantos entre los miles de soldados japoneses conocen a dónde irán. A bordo de estos barcos había mucha especulación sobre a dónde iban a llevarles. Quizás fuese un ejercicio de entrenamiento. Muchos de ellos pensaron que sería un ataque a los estadounidenses en las islas Aleutianas porque iban hacia el norte, pero no tenían mucha idea del destino. A bordo de los 6 portaaviones iba un experto en bombardeos de torpedos de 23 años, Masamitsu Yoshioka. Ahora tiene 103 años y es uno de los últimos supervivientes del ataque de Pearl Harbor. Normalmente nos contaban a dónde íbamos y con qué objetivo. Pero en esta misión en particular, no nos dijeron a dónde íbamos. La flota que se está organizando intentará llevar a cabo una de las operaciones más complejas y ambiciosas de la historia de la guerra naval. Cruzar 5.600 kilómetros de océano en una flota de portaaviones para atacar la sede de la flota estadounidense del Pacífico en la isla hawaiana de Oahu. No solo planeaban un ataque del puerto naval para destruir la flota del Pacífico, también iban a por los aeródromos que había en Oahu. Era muy ambicioso, pero también bastante arriesgado. El capitán empezó a leernos instrucciones. Frente al tirano arrogante de Estados Unidos, a partir del 8 de diciembre, entraremos en la guerra. Noté cómo se me iba la sangre de la cabeza, como si cayese al suelo de la cubierta. Pensé que al fin nos tocaba entrar. Iba a ser una guerra enorme. No iba a volver.
El ataque a Pearl Harbor iba a ser el golpe decisivo de Japón en su estrategia de expansión imperial. Ya habían invadido grandes extensiones del noreste de China, pero necesitaban petróleo para continuar con su cruzada. Japón es un conjunto de islas y muchos de sus principales recursos y productos como el petróleo tenían que importarse, siendo Estados Unidos uno de sus principales proveedores. En agosto de 1941, Estados Unidos cortó este suministro de petróleo cuando Japón invadió Indochina, tierra francesa. Las negociaciones diplomáticas entre Washington y Tokio seguían activas en teoría. La junta militar que lideraba Japón concluyó que no iban a recuperar el acceso de las reservas mediante negociaciones. La única manera era usar la violencia. Para conseguir petróleo, Japón planeó invadir las Indias Orientales neerlandesas. Pero había un inconveniente. Sabían que Estados Unidos sería la potencia que se interpondría en esto, sobre todo porque ocupaban las Filipinas en ese momento. Ya lo tenían organizado. Iban a ocupar las Filipinas, y para poder conseguir eso necesitaban que la flota del Pacífico estadounidense desapareciese. Amanecía en Pearl Harbor, hogar de la flota del Pacífico estadounidense. Más de 90 barcos tienen su base en el puerto natural, además de 84.000 trabajadores, todos en la isla de Oahu. Era un gran lugar donde estar destinado. Si eras un militar estadounidense, no había mejor lugar donde estar antes de la guerra. El tiempo era genial, la gente muy agradable. Había bares, restaurantes, playa, ya sabéis. Mucho que hacer si estabas en el ejército. A cargo de esta base de ensueño estaba el almirante Husband E. Kimmel, que pasó a ser el comandante en jefe de la flota del Pacífico en febrero de 1941. El almirante Husband Kimmel era una persona muy eficiente y organizada. Era el tipo de persona que era más admirada que querida, pero a la vez generaba mucho respeto, porque pasó a ser el comandante jefe de la flota del Pacífico, por encima de otros almirantes senior. Kimmel dedicaba mucho tiempo al entrenamiento y a las maniobras, actividades que iba a necesitar para prepararse de cara a la guerra, que todo el mundo sabía que iba a llegar. Llevábamos ahí unos 20 meses, entrenando. Estábamos muy preparados para cualquier cosa que pudiese pasar. Todo era en preparación para la guerra, saber de munición, todo eso. Lo teníamos muy asumido. Pero lo primero en ponerse a prueba no sería lo listas que estaban las tropas. Iban a ser los instintos de Kimmel como comandante. El 27 de noviembre recibió un aviso de inteligencia que hablaba de un posible ataque en el Océano Pacífico. El aviso de guerra decía: desconocemos las intenciones de los japoneses. Van a actuar de manera impredecible. Estad preparados. En la bahía de Hitokapu, las fuerzas de ataque japonesas conocidas como Kido Butai están preparadas. Aquí comienza su travesía de 5.600 kilómetros hasta Hawái. La flota de 6 portaaviones enormes con 387 aviones en su interior iba acompañada de 2 acorazados y 9 destructores, además de múltiples cruceros, submarinos y barcos de apoyo. La mayoría de los ejércitos utilizan sus portaaviones para localizar al enemigo en mar abierto y avisar de la localización, para que los barcos que van armados puedan encontrarlos y atacar. Utilizar portaaviones como la flota principal era una táctica naval inusual. Era bastante revolucionario.
Suponía una gran exigencia sobre la Armada japonesa, porque solo tenían 10 portaaviones. Pero el hecho de no tener que esperar a que llegara la guerra, no esperarla en tierra japonesa, era bastante revolucionario también. Para que la misión surgiese efecto, la flota debía pasar desapercibida durante el viaje de 12 días. La flota de ataque, al irse, pasó a estar en su propio mundo, aislada. No mandaron aviones de reconocimiento e intentaban no lanzar basura desde cubierta en caso de que justo estuviese pasando un submarino estadounidense. Todos los barcos japoneses actualizaban su posición respecto al resto de la flota solo mediante señales visuales. Utilizaban banderas y semáforos para mantener su posición y para comunicarse. No había ningún tráfico de radio. Los japoneses también llegaron a extremos extraordinarios para engañar a las fuerzas de inteligencia estadounidense respecto a su posición. Cada operador de radio tenía una marca distintiva, como una huella dactilar. Así que hubo grupos que se quedaron en Japón y mandaron mensaje tras mensaje, utilizando las señales de los portaaviones y otros barcos para engañar. El plan japonés de atacar Pearl Harbor había tardado más de 9 meses en ser elaborado. Su promotor, el almirante Isoroku Yamamoto. Isoroku Yamamoto fue un personaje conflictivo, un poco paradójico. Por una parte, era un pensador muy racional, pero por la otra, le gustaba mucho apostar. En enero de 1941, el almirante Yamamoto empezó a compartir su plan de ataque, pero muchos estaban en su contra. Muchas personas en la jerarquía naval pensaban que era una misión suicida, además de innecesaria. No querían entregarle tantos portaaviones. La misión quedó en stand-by tras tanta oposición, hasta que Yamamoto se sacó un as de la manga. Yamamoto amenazó con dimitir junto a sus seguidores. Era alguien tan conocido y respetado que amenazar con dimitir iba a tener mucho revuelo, así que lo consiguió. Aceptaron su misión en octubre de 1941, pero muchos seguían teniendo dudas. Si íbamos a entrar en guerra con Estados Unidos, ellos tenían más aviones, más barcos de guerra. Estábamos resignándonos al hecho de que no íbamos a poder volver. En Pearl Harbor, el almirante Kimmel y su equipo están asimilando la noticia que acaban de recibir sobre un posible ataque japonés. Washington mandó a todos sus comandantes al Pacífico un mensaje sin precedentes en la historia naval estadounidense. El mensaje decía, en la primera línea, esta comunicación debe tomarse como un aviso de guerra. Además decía, creemos que el ataque japonés sucederá en las Filipinas o en Borneo. No decía Hawái, pero avisaba a Kimmel de que se preparase. A las bases estadounidenses del Pacífico estaban llegando muchos mensajes de inteligencia, avisando de un inminente ataque desde Japón. Kimmel está avisado, pero las fuerzas del ejército no están en estado de guerra porque nadie la había declarado. No sabían de dónde iba a llegar el ataque ni cómo iba a llevarse a cabo. Mientras tanto, a unos 960 kilómetros mar adentro, la flota japonesa ya ha recorrido la mitad del camino hasta Pearl Harbor. La ruta que habían elegido los japoneses para llegar a Hawái pasaba por los tramos más desiertos del Pacífico Norte, lo que significaba que el tiempo era pésimo. Las olas arrastraron a hombres desde la cubierta. Hacía mucho frío, era un viaje incómodo. Los japoneses gastaron poco combustible en mantener el interior del barco cálido. Utilizaban agua del mar fría para bañarse.
Era un camino horrible para hacer en invierno. Cuando salimos de la bahía de Hitokapu, el tiempo era horrible. Jugamos a Go o a Shogi. Escuchábamos música. Nos lo pasamos bien. Nadie hablaba particularmente de la vida o la muerte. A bordo del portaaviones Akagi estaba el comandante de la flota japonesa, el vicealmirante Chichi Nagumo. El comandante de la flota de ataque se preocupaba muy fácilmente y siempre estaba en tensión. Les llegaría un mensaje desde Tokio diciendo que la operación quedaba cancelada. Ese día, Nagumo recibió la orden que había estado esperando. La orden decía, escala el monte Niitaka. Significaba que las negociaciones con Estados Unidos habían fallado, por lo que no había manera de evitar una guerra. Si hubiese habido algún avance con Washington, habrían contactado por radio con la flota para avisarles de que habían firmado la paz. Pero esas negociaciones no iban a llegar a ninguna parte, lo sabían ambos bandos. A esas alturas, la misión de Nagumo es llevar a cabo el ataque y destruir toda la fuerza naval estadounidense que le sea posible. Pearl Harbor es un lugar impresionante desde el punto de vista geológico, colocado en la costa sur de la isla de Oahu. Su característica más inusual era la poca profundidad del agua. La profundidad rondaba los 13 metros, lo cual era un punto a favor a la hora de vencer la amenaza de torpedos aéreos. Normalmente los torpedos lanzados desde el aire se hundían unos 15-18 metros antes de iniciar su trayectoria. Así que un puerto no era un buen lugar para atacar barcos desde el pensamiento racional. La solución de Japón a ese problema fue el de instalar aletas de madera a sus torpedos, para que absorbiesen parte del golpe. Así, cuando el torpedo impactase en la superficie, las aletas de madera asumirían el golpe y se romperían, explotarían y así el torpedo se hundiría menos. Esto limitaba la velocidad del avión, por lo que pedían a los pilotos que inclinasen el avión unos 5 grados. Para asegurar que el torpedo cayese en horizontal. Así impedían que se hundiese demasiado, quedando atrapado en el fango del puerto. Los pilotos fueron elegidos cuidadosamente, asegurándose de que podían llevar a cabo estas maniobras. Eran todos expertos. Algo necesario porque la fuerza aeronaval japonesa era muy pequeña y sus recursos limitados, especialmente después del embargo, por lo que tenían que elegir a los mejores pilotos. Empezaron su entrenamiento al sur de Japón, en la bahía de Kinko, que tenía una forma similar a Pearl Harbor. Estos pilotos no sabían para qué se estaban preparando. Los dispositivos no servían para medir altura o distancia, así que aprendí a medirlos solo con verlos. Estábamos entrenando para llevar a cabo ataques de torpedos aéreos en bahías poco profundas. Su objetivo principal eran los 8 buques de guerra de la flota del Pacífico estadounidense localizados en el centro del puerto, en el muelle Battleship Row. Para las fuerzas japonesas, los buques de guerra seguían siendo la moneda de cambio. Era la unidad de medición del poder naval en 1941, así que si conseguían hundir 4 o 5 buques estadounidenses, se quedarían sin su línea principal de batalla y la operación habría sido un éxito.
Los objetivos secundarios eran los 3 portaaviones enormes de la flota, normalmente atracados en el flanco norte de Ford Island, en el muelle Carrier Row. Aunque las fuerzas aéreas estaban ganando importancia, todos los ejércitos del mundo seguían centrados en los buques de guerra como instrumento naval más importante. Yamamoto esperaba que al destruir los buques de guerra de la flota, llevarían a cabo un golpe de efecto psicológico, además de la pérdida militar en sí. El almirante Kimmel se reúne con su jefe de inteligencia Edwin Layton en Pearl Harbor. Lo que oirá en la reunión podría ser crucial de cara a la preparación frente a un ataque. Su jefe de inteligencia le dijo: tenemos que decirle al almirante que 4 de los portaaviones japoneses no dan señales, no emiten ninguna señal de radio, no están enviando ni recibiendo mensajes. Los buques japoneses ya habían desaparecido previamente, así que su preocupación estaba justificada. Le dijo: almirante, creo que eso significa que están atracados y por eso no se comunican. Kimmel estuvo de acuerdo con esto. El silencio de esos buques significaba que estaban en aguas japonesas. Fue un error de juicio crucial. Esos 4 barcos eran 4 de los 6 que venían de camino a Hawái. Sin embargo, los estadounidenses desconocían que Japón estaba recibiendo también información privilegiada. Su fuente en Hawái era el espía Takeo Yoshikawa. Llevaba oculto 8 meses, gracias a la gran población japonesa de la isla. Fue uno de los grandes espías de la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo era estudiar las maniobras de la flota del Pacífico, los amarres, sus capacidades, ver sus campos de aviación, ver qué tenían a favor. Era un oficial naval muy entrenado, por lo que sabía qué buscar. También era un hombre muy creativo. Vaya, estaba dispuesto a hacer cosas poco convencionales para conseguir información. Yoshikawa encontró a un taxista que le llevaba por toda la isla, a diferentes sitios. Se montó en barcos. A veces incluso buceaba, usando una caña fina para poder respirar bajo el agua. Había avisado de que no había redes antitorpedos cerca de los buques de guerra. Y también vio que no había globos de barrera. Los globos barrera dificultaban un posible ataque aéreo. Yoshikawa hizo un buen trabajo explicando el ritmo básico de las operaciones de la flota del Pacífico. Normalmente estaban amarrados los fines de semana, y ese fue el dato decisivo que hizo que Yamamoto decidiese atacar un domingo por la mañana. En Washington, el presidente Roosevelt es informado de que los japoneses tienen la intención de retirarse de las negociaciones gracias a un mensaje interno decodificado. En ese mensaje había instrucciones para las embajadas japonesas para que empezasen a quemar documentos, destruir sus guías de código, sus máquinas para codificar. Eso también sugería el fin de este proceso de negociación que había sucedido durante el otoño. Roosevelt se quedó muy sorprendido al leer ese mensaje. Se giró a su asesor naval y le preguntó que qué creía que significaba. A lo que él respondió que si ya había pocas posibilidades de mantener la paz ayer, hoy esa posibilidad era mucho menor.
La víspera de Pearl Harbor fue un sábado noche anormal para muchos de estos soldados. Habían salido a beber, a comer, estaban pasando un rato con sus amigos. También había una competición entre grupos. Había una competición entre todos los buques. Creo que nos habíamos enfrentado a la mitad. Nuestra banda seguía en primer lugar. Tocábamos piezas de marchas o música clásica, a veces un poco de música latina. Éramos la banda favorita. Creo que la última canción que tocamos fue White Heat. Era muy rápida, con fuerza. Se elegía al ganador con aplausos y creo que había más tripulación del nuestro. Así que seguíamos los primeros. La fuerza japonesa de ataque se encontraba a 640 kilómetros de Hawái y estaba ultimando posiciones. En el puente del portaaviones Akagi, el vicealmirante Nagumo recibió el mensaje final de su espía en Pearl Harbor. En la víspera del ataque, parecía que no iba a haber ningún portaaviones estadounidense en el puerto. Era una decepción, pero a la vez la idea general era que seguía habiendo muchos buques de guerra y otros posibles objetivos. La noche anterior al ataque estaba bastante tranquilo. En cuanto a la muerte, era algo para lo que estabas preparado cuando te subías a un avión. Así que no estaba más asustado que de costumbre por ir a Hawái. En ese momento, justo a las afueras del puerto, unos marineros vieron una especie de submarino en su área de defensa. Informaron del suceso, pero luego desapareció. Pearl Harbor fue un lugar de experimentación para nuevos dispositivos militares que no se habían empleado antes de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de esos dispositivos era el submarino enano. Los llevaba y lanzaba un submarino de tamaño normal. Siempre hubo la creencia de que añadir aletas de madera a los torpedos podría no funcionar, por lo que los japoneses tenían un plan B: 5 submarinos en miniatura. Medían unos 24 metros, 2 metros de ancho máximo, y dentro se iba muy pero que muy apretado. Solo iban 2 personas en su interior. Hacía mucho calor, casi 40 grados centígrados en su interior. Y su razón de ser era que pudiesen entrar en Pearl Harbor para contar con más torpedos. Mientras tanto, en Washington, la parte final del mensaje del gobierno japonés, donde exponían sus planes de cortar las negociaciones, consigue ser interceptado por la inteligencia naval. El mensaje revela los planes de Japón. Básicamente decía que a raíz de la visión del gobierno japonés, todas las negociaciones deben terminar. Casi parecía una declaración de guerra. Todo era parte del plan de Japón. El motivo por el que hicieron esto fue para poder decir posteriormente que ellos habían avisado a los estadounidenses. Era reseñable que el mensaje decía que el embajador japonés entregara el mensaje a la 1 del mediodía en Washington, las 7:30 de la mañana en Hawái. Eso generó la preocupación de que algo pudiera suceder a la 1 de la tarde. Así que Washington preparó comunicados a Hawái y a otros lugares, avisándoles del significado de este mensaje. Los avisos habían sido comunicados a través de canales militares, pero había un problema.
El problema era que los circuitos de radio entre Washington y Honolulu no funcionaban bien esa mañana, así que tuvieron que conformarse con comunicación comercial. El mensaje crucial se envió a través de Western Union. No llegaría a Japón hasta las 7:33 de la mañana, unos 15 minutos antes de que el ataque japonés comenzara. Mientras tanto, a bordo del buque Soryu, la tripulación y los pilotos se preparaban para el ataque. Pensábamos que si nos disparaban y teníamos que bajar en paracaídas, sería algo terrible, porque acabaríamos como prisioneros de guerra. Así que decidimos no ponernos el paracaídas y volar a Hawái sin tener esa opción. Todos lo hicimos. A las 6 de la mañana, la flota japonesa llegó a su posición de ataque, 290 kilómetros al noreste de Hawái. El primer grupo de aviones despegó desde los portaaviones. Todavía era de noche cuando empezamos a despegar, así que no veía bien. Despegaron 4 aviones de combate antes que yo. Uno de ellos no consiguió suficiente potencia y acabó en el mar. Su plan era dividirse en 2 grupos, uno detrás del otro, con los bombarderos de torpedos comenzando el ataque en el puerto y los aeródromos recibiendo la segunda parte del ataque. El primer grupo lo conformaban 40 bombarderos que iban a intentar hundir los buques de guerra, y luego los seguirían 50 bombarderos horizontales que irían a por los acorazados interiores. Iban acompañados de bombarderos en picado y cazas, y todo estaba dirigido por el comandante Mitsuo Fuchida. Desde el puerto, los estadounidenses habían vuelto a identificar un buque submarino. Lo vieron desde el USS Ward y dispararon. El primer disparo falló, pero con el segundo le alcanzaron y estaban seguros de haber hundido ese dispositivo no identificado. La tripulación del USS Ward no lo sabía, pero acababa de disparar los primeros proyectiles de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Mandaron un mensaje a la bahía. Hemos disparado y hundido un submarino que estaba en la zona marítima de defensa. Ese mensaje desafortunadamente fue subiendo por la cadena de mando poco a poco. Se habían producido tantos avisos de submarinos que resultaban ser falsos, que el informe no llegó a ninguna parte. Mientras tanto, en Opana Point, en el extremo norte de la isla de Oahu, un radar localizó lo que parecía ser un grupo importante de aviones acercándose a toda velocidad. Los soldados Joseph Lockhart y George Elliot, en el servicio de avisos aéreos, vieron una gran presencia que apareció en sus osciloscopios. Superaban en tamaño a todos los avistamientos que se habían producido. Lo observaron durante unos minutos y entonces decidieron que tenían que informar al respecto. «13 minutos después del avistamiento, contactan con un operador de centralita que traslada el mensaje al oficial a cargo, el teniente primero Kermit Tyler. Kermit Tyler recordó algo que le había contado un amigo, que cuando vuelos estadounidenses B-17 llegaban a la costa oeste, la televisión hawaiana ponía música hawaiana toda la noche para ayudar en la navegación. Cuando Kermit oyó el aviso, se acordó de que esa noche había estado sonando música hawaiana y llegó a la conclusión de que tenían que ser aviones B-17.
No sabía nada de radares. Estaba ahí porque le habían obligado a pasar la noche para que aprendiese más sobre el tema. Y le dijo a los dos chicos de Opana Point, nada, no os preocupéis. El mensaje de Washington, que llegaba con retraso y pedía la alerta máxima en la base, al fin llegó a la oficina telegráfica de Honolulu. Un mensajero apareció y se lo guardó en el bolso. Se montó en su moto. Pero a causa del tráfico de Honolulu a esa hora, tardó mucho más que de costumbre en conseguir salir del atasco y llegar a Pearl Harbor. Así que el mensaje no llegó hasta que era demasiado tarde. Al mismo tiempo, el almirante Kimmel estaba preparándose para jugar al golf cuando le llegó la información del avistamiento del submarino. Cuando se informó a Kimmel del ataque al minisubmarino a la entrada del puerto, obviamente se preocupó. Canceló su partida de golf con el general Short, quien a su vez estaba de camino a la base para poder entender un poco mejor la situación. Cerca de la costa de Oahu, el primer grupo de aviones japoneses se acercan a la isla. Cuando fui bajando, las nubes cambiaron y entonces eran la mitad de densas, por lo que podía ver claramente qué había debajo. Vi una línea blanca de forma redonda. Enseguida supe que era tierra firme. Los habitantes de Hawái pensaron, madre mía, otro simulacro de esos. Y durante mucho tiempo ni le prestaron atención. Japón sobrevuela Oahu con sus aviones, esperando una señal de su líder, Mitsuo Fuchida, para atacar. Si veían una bengala, habían conseguido sorprender. Pero si veían dos, no había habido factor sorpresa. Ese aviso alteraría el tipo de ataque efectuado. Llegaron ahí y nadie les estaba esperando. Así que fue un ataque sorpresa. Mitsuo Fuchida lanzó la bengala, pero creyó que uno de los líderes aéreos no la había visto, porque no se colocaba en posición. Así que decidió lanzar una segunda bengala para asegurarse de que todos la vieran. Pero otro de los líderes, al ver esa segunda bengala, entendió que era el doble aviso y que debían atacar inmediatamente. Así que acabaron saliéndose de la formación, guiando sus aviones hacia el ataque. Ese malentendido significa que los bombarderos y cazas iban a atacar los aeródromos primero, mientras los aviones de torpedos esperarían a que terminasen el ataque. Lo que tendría que pasar era que los aviones de torpedo atacasen primero, porque al atacar de forma lenta, serían muy vulnerables de cara a ataques contra ellos. Así que esa parte de la acción debía ocurrir lo antes posible, antes de que los estadounidenses lo supieran. El aeródromo Wheeler, en el centro de la isla, es el primero en ser atacado, seguido de la estación aérea de Kaneohe, localizada en la costa este. Íbamos de camino a desayunar, pero en cuanto salimos por la puerta, nos sobrevoló un avión japonés. Y como el ejército había estado haciendo simulacros, dije, anda, los están haciendo muy realistas. Hasta han pintado el avión como si fuese japonés. Están fingiendo un ataque. Yo estaba asignado al avión que estaba en el agua ese día. Habíamos planeado ese entrenamiento y me estaba preparando para eso. Entonces oí un avión
Me asomé y vi una formación que se estaba acercando. No sé si me dieron en la primera o segunda tirada, pero podía ver dónde impactaban las balas y gotitas de agua que aparecían por abajo. Una de las balas obviamente le dio al depósito de gasolina y el avión estalló en muy poco tiempo. Ametrallaron el hangar. Fuimos corriendo hacia el hangar y al llegar, como era lógico, habían disparado a casi todos los aviones. Los aviones en los aeródromos de Oahu habían sido almacenados priorizando su fácil vigilancia. El ejército los había agrupado en lugar de separarlos más, porque el mayor miedo a un posible sabotaje por parte de los japoneses que residían en Estados Unidos le tenían más miedo que a un posible ataque aéreo, así que a efectos prácticos Estados Unidos había colocado sus aviones en una bandeja de plata, listos para ser destruidos. Intentamos mover un par de ellos. Teníamos que separarlos porque algunos estaban ardiendo y no queríamos que todos ardiesen. Los daños fueron tremendos para Estados Unidos. Hangares ardiendo, aviones destruidos, muchísimo humo, también víctimas, por supuesto. Me acabé quemando intentando nadar porque había gasolina ardiendo en el agua. Había 3 o 4 aviones en el mar y creo que soy el único que salió con vida. En ese momento se acercaban bombarderos japoneses, aviones de torpedos, bombarderos en picado, todos hacia Pearl Harbor. Y no había ni un avión estadounidense en el cielo. Mitsuo Fuchida, el comandante japonés, sobrevolaba Pearl Harbor mientras enviaba un mensaje repitiendo la palabra japonesa para tigre, Tora, 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 lo cual significaba que habían conseguido un ataque sorpresa. Pidió a su técnico de radio que enviase el mensaje. En ese momento, empezó el asalto a la bahía. Quedaba bastante claro que no había esperanza de evitar lo que iba a suceder, un ataque totalmente devastador. En el próximo episodio, los japoneses desatan toda su fuerza armamentística en la flota pacífica en Pearl Harbor. La bomba dio justo en el centro del buque y yo salí disparado. Perdimos 1.177 soldados en 10 minutos. Tuvimos suerte de sobrevivir. Estaba gritando que me metiera en uno de los botes, pero dije que no iba a dejar a mis hermanos. Estaban en algún lado. Iba a encontrarles. Tenía que encontrarles. Se abrieron las puertas del infierno. Era todo un cataclismo.